Si yo en este momento hiciera un taller, hiciera en este sentido, de que eh, me pueden nominar una acción o un acto que tenga tres acontecimientos, yo diría. Una acción, esto puede ser, no sé, coser, alguien me dirá fumar, alguien me diría, no sé, conocer, alguien me diría, no sé, mirar televisión o qué sé yo. Esos actos, al interior de ellos, se puede construir acontecimientos, podemos verlos, ¿no es cierto? A ver, mirar qué implica, ¿cierto? Atender, ¿cierto? Poseerse, o a lo mejor colocarse frente al televisor, frente a una persona, frente a la ventana, no sé. Entonces, hacemos actos, ¿verdad? Y esas acciones pequeñitas, microsecuencias, van a ir tejiendo y vamos, en unas frases, una serie, digamos, de un párrafo que tenga unas 3, 4 frases, ustedes han elaborado toda una acción. Eso para Barthes, ¿cierto? Lo denomina como una secuencia, ¿sí? Ya sabrían hacer una secuencia, pero no tengo la posibilidad. Eso yo solía hacer con vigilancia. A ver, nos ponemos a escribir un rato. Entonces solía recoger, los leíamos o me los leían, ya estamos aprendiendo. Entonces, creo que ese ejercicio es muy interesante. Solo me queda decirles de que háganlo en casa, ¿sí? Porque tenemos previsto nuestro plan. Me voy a superar con las actividades y menos voy a ir avanzando, porque detrás de esto está Pierce, Greimas, bueno, Levi Strauss con el tema del mito, todo eso. Entonces no me va a alcanzar el tiempo. Voy a tratar de ser un poco ligero en esto, ¿ya? Pero suelo pensar de que puede hacerse así las cosas, ¿ya? Bien, entonces vamos a entrar en una segunda partecita. Hay una tercera parte. Eso el día de mañana vamos a sobrellevarlo. En tanto, tenemos el día de mañana un control de lectura, ¿sí? Entonces, léanmelo esta noche. Los que no han leído, léanlo 2 veces. Es bonito el cuento. Algunos ya me podrían relatar incluso. Y se trata de eso, compañeros, de que encontremos en ahí el modo de pensar. Dicen, ¿no? El mejor ejercicio para el cerebro es la lectura. Y una lectura de novelas podrían ser policíacas. La que les estoy dando es policíaco. Es de una persecución que se hace, ¿no? El nombre de la rosa, esa novela, es policíaco. ¿Sí? Hay novelas, telenovelas, quiero decir, melodramáticas, pero son policíacas. Me encantan a mí los policíacos porque te hacen pensar, te hacen inferir, no, este ladrón, este lo llevó, seguramente le está estafando. Pero también entendemos de que hay otro tipo, la novela negra, que esto nos lleva a temores, y nuestros sentimientos, ¿no? Florecen. Por lo tanto, hay muchas prácticas que podemos a lo mejor describirlas como experiencia y en su trabajo ustedes de investigación o sencillamente podría ser de reconocimiento que hagan, tendrían bastante lucidez, ¿no? Entonces se trata de eso. ¿Cuántos de ustedes están proyectándose a las escrituras? No en el sentido literal, ¿no? Sino escritura también es cómo escribimos la imagen, cómo seleccionamos, cómo producimos lenguaje, a eso me refiero, cómo producimos cultura, en cierta forma. Esa es la proyección. Bueno, creo que con ese comentario vamos a abrir este análisis y verán, compañeros,
que es todo lógica, ¿ya? Es cortito, lo hice cortito y bueno, vamos a tratar de compartirlo, ¿ya? A ver, se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, licenciado. Muy bien, compañeros. A ver si ustedes hacen lo suyo también. El análisis ya del objeto soporte variante está en el susurro del lenguaje, un libro de Barthes, ya. Es a partir de ese enfoque, a ver, yo estoy sacando la parte técnica y metodológica, ¿ya? ¿Cómo podemos leer, sobre todo, un relato a partir de los signos, por un lado, es los signos convencionales, ¿sí? ¿Ya? Y por otro lado, los signos figurativos. Compañeros, hay una semiótica del texto y hay una semiótica figurativa. A eso nos va a proyectar sobre todo con Greimas, ¿sí? Las semióticas también se van especializando en cierto campo. Hay una semiótica figurativa que de la que agarra con bastante precisión, lucidez, profundidad, va a ser sobre todo Peirce, ¿no? Y bueno, yo tengo previsto sobre todo un video que había hecho, vamos a analizarlo si es posible, compañeros, después de este tema, ¿ya? Saldremos con nuestro control, terminaremos de buena manera y lo despediremos bien también a nuestro amigo Roland Barthes. Un rato se van a volver a encontrar y no lo traten mal, por favor. ¿Sí? Lean sus libros bien, es un buen cuate, un buen consejero, sobre todo en las lecturas que a lo mejor a veces a otros los abuses, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que podemos rescatar, sobre todo en estos universos que los vamos recorriendo, ¿ya? Bien, entonces dice lo siguiente, a ver, en una frase, ¿sí? Yo lo llamaré más que frase, en un enunciado, ¿ya? Un enunciado es un modo de expresar, es todo lo que exteriorizamos, quiere decir enunciado, ¿ya? A ver si ustedes se miran, ¿no es cierto?, hacia ustedes mismos, tienen un ropaje, ¿sí? Esa ropa que utilizan, para mí, va a ser un enunciado, es decir, yo visto podría ser una ropa abrigada, ¿no? Si fuera verano, estaría increíblemente calor, diríamos yo visto con ropa ligera, ¿no? Entonces, con shorts, etc. Entonces, ese enunciadito, de la misma forma, está implícito, no te habla oralmente, sino te habla figurativamente, ¿sí? Por otro lado, también está establecido en signos convencionales. ¿Qué son los signos convencionales? Lo que sabemos leer y escribir, hablar, el idioma es convencional, ¿cierto? Que tiene una motivación interna, ¿cierto? Y está dentro de la arbitrariedad. Es lo que planteábamos, ¿no es cierto?, con Ferdinand de Saussure. ¿Qué ha impuesto, qué ha descubierto Roland Barthes? A la arbitrariedad, ¿cierto?, la adiciona la motivación. El signo es motivado y no tanto arbitrario, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser que coloca nombre a las cosas. ¿Quién dijo más o menos esa idea a partir de a lo mejor del cuento del rey Midas? A ver, ¿ustedes saben el cuento del rey Midas? ¿Alguien? A ver. ¿Quién era el rey Midas? Es el que todo lo que tocaba se volvía oro. Oro, sí. Lo volvió a su mujer oro.
lo ha vuelto de oro, compañeros. Y todo lo que tocaba lo volvía de oro. En el campo de las explicaciones, yo puedo decir lo siguiente, de que el hombre, ¿cierto?, es el único ser que todo lo que toca lo vuelve en signo, lo significa. Tú te llamarás galleta, tú te llamarás a lo mejor vaso de agua, tú te llamarás, digamos, ¿cierto?, cartón, tú te llamarás, etcétera. Todo lo que toca el hombre, todo lo que indica, lo pone nombre. Yo diría con mayor aversión y con mayor profundidad, diría todo lo que toca el hombre no solo significa, sino lo convierte en concepto. Todo lo que toca lo conceptualiza. Y por tanto, el hombre es el único ser, ¿cierto?, que le dota a los objetos, a las cosas, etcétera, de un sentido, por ese mismo hecho de saber nombrar. Entonces, ese modo de emular, ¿cierto?, viene sobre todo en los signos convencionales. Todo ya está nombrado. Hemos nacido a un idioma, ¿verdad? Y la metáfora es tan interesante cuando el hombre llega en el mundo del Ande, llega a un aguayo. Y el aguayo, ¿cierto?, la mamá se carga del aguayo, y el aguayo, ¿qué representa? Colores, hay cerditos, animales. Llega a un mundo de la cultura. Es la metáfora. Llegamos a una cultura donde ya hablamos. Le enseñamos un idioma al niño. Le decimos qué es esto, para qué sirve, cómo es, y nos pregunta. Entonces, se apropia del mundo del lenguaje y por lo tanto, entonces redime ese lenguaje y vive en ese mundo. Por lo tanto, el lenguaje es un mundo de vida, diría Habermas, ¿no? Entonces, volviendo a este ejemplo, ¿no?, los signos para Barthes no solo son convencionales, ¿no? Los signos son figurativos, ¿sí? No solo habla como les digo, el hombre, sino los discursos también te emanan y te hacen hablar, ¿sí? Como les hice escuchar la anterior vez, ¿cierto? Los signos, perdón, la ciudad y los signos, ¿verdad? La ciudad pareciera que está, ¿cierto?, presionando, tan bonita ciudad, ¿cierto?, te hace decir lo que él quiere que digas y por lo tanto hay un discurso. La figura te está poniendo un discurso para hacerte decir otras cosas. Muy interesante. Miren, los signos icónicos, por ejemplo, recogen implícitamente su imagen natural de significación. Y por tanto, ¿cierto?, como dice, a ver, ¿qué lugar? A ver, me voy a ubicar. ¿Por qué se llama Irpavi? El río Irpavi. Alguien ha tenido que nombrarle, ¿o no? Ha venido con su tablita, así como Moisés, alguien le ha dictado, tú te vas a llamar río Irpavi. No, señores, es el mismo cuento que les dije de la niña que nació, que la médico le decía, deberías tener vos 5 nombres, etcétera, en reserva. No, el padre más bien le dice, espero yo, ¿cierto?, toda su manifestación, su estado, ¿cierto?, me va a hablar la niña por otros modos, va a ser gritona, etcétera, muy sonriente, nunca frunce el ceño y por lo tanto te vas a llamar, ¿no es cierto?, Europa. Esa es coherencia y por lo tanto, ¿quién te está manipulando? La niña. Te está diciendo, colócame este nombre, pero no con las palabras y con los signos convencionales, sino con signos figurativos. Te está diciendo que se va a llamar. Y, ¿no es cierto?, hubo un momento en que el río ha debido tener una toponimia. Por tanto, ¿no?, en el trascender del tiempo, resulta de que los buenos intérpretes, como son los legisladores, no los legisladores que ponen leyes, el legislador no quiere decir eso, compañeros, el legislador es aquel que sabe interpretar, ¿cierto?, las realidades de las cosas, etcétera, ¿no? Y
los sujetos que colocan nombre a las cosas, resulta de que, bueno, esto se va a llamar Irpatia. Y bonito nombre. Le cae bien y nadie se la puede robar, nadie, ¿no es cierto? Es lo que es, ¿cierto? Hemos dicho a las cosas por su nombre. Y esto, ¿dónde podemos encontrar su base? Es en los diálogos de Platón. Estas figuras, etcétera, esto la podemos encontrar en el Cratilo, o del lenguaje se llama. ¿Quién era Cratilo? Qué bonitos nombres colocaban, dice, ¿no? Es la historia de los nombres, compañeros, en el Cratilo de Platón. Y es ahí donde Héctor, ¿qué significa? ¿Cierto? Es el hombre más duro. Y Pedro, ¿qué significa? La piedra, ¿cierto? Que se parece tanto, diríamos, a la inmovilidad. A los Pedros no les haces retroceder, ¿sí? Los desacorazonados son. Y lo dice que su significado. Y en muchos de los casos, los significados te hacen ser, ¿sí? Te colonizan en cierta forma, ¿no? Tu sensibilidad y por lo tanto puede ser. Los nombres también pueden hacer. Los nombres también nos pueden hacer, compañeros. Y con esto termino un cuentito, compañeros. En un pueblito de Rusia, y esto es una noticia real, compañeros, esto salió, yo lo leí en el periódico La Patria, así, debe ser unos 10 años atrás. Tienen un suplemento que se llama El Duende, ¿sí? Cultura, poesía, etcétera, ¿no? Ahí había un cuento de un literato ruso, y él cuenta, interesante, en un pueblito de la Rusia, un pueblo parece muy conservado, no entra mucha gente, parece inhóspito, ¿no? Pero lo raro era cuando en ese pueblito, lo raro, digo, ¿cierto? Aquí es la ley, ¿no? Lo raro era de que pasaban los 125 años los viejitos. Era una comunidad longeva, o que sea, no lo entendemos, ¿no? Vivían muchos años y tenían un dialecto en ese pueblito pequeño, no sé qué lo llamaban, ¿no? Estoy contando lo más básico y resulta de que fueron a estudiar ahí los que se dedican exclusivamente a la alimentación, ¿no? Por otro lado, fueron a estudiar los religiosos, fueron a estudiar los genéticos, qué sé yo. Hay muchos profesionales que entraron a estudiar por qué viven tanto, en la genética sobre todo, ¿no? Qué cosa comen, etcétera. Les estudiaron. Muy pareciera entenderse de que no salían, ¿cierto? Del resto de comunidades que también solían alimentarse. Pero quienes le han encontrado un fundamento para poder entender a esta comunidad por qué tanto vivían, no tenían hijos o que vivían igual, con problemas, sin problemas, renegaban, no renegaban, habían vesículas, no vesículas, habían. Lo que pasa es que los lingüistas empezaron a entender lo siguiente, de que en esa comunidad de hablantes, en su idioma, no había la palabra viejo. ¿Y cómo era para designar al hombre viejo? Que tendría que haber una palabra para designarlos, ¿verdad? Al viejo lo decían hombre, con más madurez y con más respeto. Eran dioses cada vez más viejitos, más dioses, y más tenían que ser, digamos, con mayor vigor. Eso decía su significado, ¿cierto? Hombre con más, digamos, vigor o con más fuerza. A eso le decían, digamos, el sustituto de viejo. En su lenguaje no existía viejo como desahuciado, ¿verdad? Ahí encontraron de que cómo el lenguaje nos hace, en cierta forma. Y de verdad, ese sentido
ha sido estudiado y a partir de ello todos admitieron por lo menos de que en el idioma está, digamos, la forma, cómo se proyecta la longevidad de, a lo mejor, de esta comunidad, todo eso. Miren lo que Barthes trata de decir, ¿cierto? Los signos figurativos, ¿cierto? Recogen implícitamente su imagen natural de la significación. Es decir, la naturaleza te puede estar manipulando y te puede estar haciendo decir lo que es en realidad, ¿no? Entonces, lo que puede ser en cierta forma. La imagen que aparece dentro de un plano, esto ya para un análisis de la fotografía, yo solía traer, compañeros, imágenes así de publicidad o algo. Entonces, posee tres elementos de análisis. Aquí es el objeto, el soporte y la variante. A ver, nos vamos con esta última lámina. Voy a hacer lo siguiente, solo no en la imagen, sino en los enunciados de las palabras. ¿Se puede leer, compañeros, esto? Por el otro lado. Sí, licenciada. Disculpe, ¿será que podría hacer pregunta? Ahí, ¿está bien? ¿Está bien? Ahí. Muy bien. A ver, vayamos. Vámonos por el objeto. ¿Qué es el objeto? Es el sujeto de quien se habla o se dice algo. Aquí digo, Pedro viaja en un automóvil. ¿Quién es el sujeto? O el objeto, en este caso. A ver. Pedro. Pedro, dice, es el sujeto de quien se dice algo. Si yo digo, la montaña, ¿cierto? Emana, a lo mejor, una humareda, ¿cierto? Y un calor increíble. ¿De quién estoy hablando? La montaña, Lee. De la montaña. Entonces, ese objeto está como sujeto, ¿no es cierto?, en la palabra. Entonces, a eso se refiere, compañeros. Entonces, la primera versión para nosotros en el análisis va a ser reconocer en el enunciado de quién se habla. Pedro viaja en un automóvil. Esto lo volvemos un poquito más complicado. Aquí, cuando entra el contexto, entra el soporte. ¿Qué es para nosotros un soporte? El papel es un soporte de la letra, ¿verdad? Del periódico, ¿no es cierto? El periódico está ahí, el papel es el soporte, ¿verdad? Es la parte física. En los CDs, ¿cierto?, que grabamos música, el soporte es el CD y el contenido magnético, ¿cierto?, de su lenguaje viene a ser el contenido, ¿no? Aquí el soporte es casi lo mismo. Es otro recurso que se traduce como el contexto, el medio ambiente, persona, animal o cosa que contribuye a dar personalidad y sentido al objeto. Surge el discurso. Aquí es donde surge el discurso. Es como un argumento. Todo tiene que ver con todo. Aquí dice, Pedro viaja en un automóvil, ¿cierto?, en una mañana lluviosa y fría. Esto, en una mañana lluviosa y fría, esto viene a ser para nosotros el soporte. Le está dando mayor, digamos, argumento y por lo tanto se vuelve un discurso. Miren, no es solo esto. ¿Qué han entendido? Pedro viaja en un automóvil. Bueno, medio vago, ¿verdad? Todo bien cortado. La noticia parece así, ¿no? Y si digo, Pedro viaja en un automóvil en una mañana lluviosa y fría, ¿qué me está dando a entender, compañeros? A ver, está entrando el discurso. La mañana, la lluvia y el frío son otro tipo de recursos, son soportes que están enriqueciendo y le ponen sentido, ¿cierto?, a Pedro. Puedo decir lo siguiente, en una mañana lluviosa y fría, ¿cierto?, se abriga tanto Pedro para viajar en su automóvil, ¿cierto?, y procurar no resfriarse,
porque los fríos invernales traen enfermedades muy grandes. He hecho un discurso, compañeros, bonito del contexto. Y la poética, la poesía pueden entrar en ese orden. Pero la variante, ¿no?, que es otro de los elementos, es el tercer elemento, Disculpe. que son las posibilidades en las que son expresadas el objeto y el soporte. Es decir, ambos, el objeto y el soporte, ¿cierto?, se van a manifestar ¿dónde? Son expresados, ¿cierto?, con decoro, yo diría, cuyo sentido puede estar descrito por una cualidad del color, tamaño, ubicación, perspectiva, sentido de direccionalidad, espacialidad, etcétera, etcétera. Miren cómo yo he hablado a partir de esta idea. Aquí ya habló completito, más las variantes. Pedro viaja en su automóvil deportivo, variantes del deportivo, puede ser de guerra, puede ser el weapon, podría ser un colectivo, podría ser, etcétera, pero ya estoy poniendo su automóvil deportivo, ¿verdad? Ya es una cualidad de variante, y le estoy enriqueciendo. En una mañana lluviosa de invierno, y variantes, ¿habrá una mañana lluviosa de verano? Sí, hay, pero no va a ser frío si es verano, ¿verdad? Entonces, en una actitud de desesperación, dice, está desesperado y rabia por llegar a su acto de graduación, porque se retrasó, porque se durmió, porque no sé, algo ha sucedido. Entonces escribimos la historia a partir de estos tres elementos. Uno, lo más importante es el objeto, es el sujeto de quien se habla. El soporte es cuando armamos un discurso, cuando hay contexto que le ponemos. Y el último, las variantes, que, ¿no es cierto?, son las cualidades que le ponemos. Pedro tiene una mirada fría, ¿sí?, producto de toda su historia, que siempre recuerda cada momento de sus malos momentos que ha pasado en su niñez. Creer, así empezamos a armar, y eso nos hace la virtud, compañeros, ¿no? Unas lecturas macabros de tanta literatura, compañeros. Y si ustedes fueran, compañeros, así, a ver cuánto han leído este año, cuántos libros han terminado de leer, creo que, no sé, podemos ir tejiendo, y es entrenamiento simplemente de eso, ¿no? Ya. Y en el tema, sobre todo de la imagen, si mostraba una imagen en una toma, y estoy ya hablando sobre todo en el campo visual, un plano que es el encuadre de la imagen, y los objetos que aparecen dentro de ella son determinados por el tamaño real del objeto, distancia de la cámara, iluminación, que es el soporte, y su variante son los detalles, vestido, decoro y otros. ¿Sí? Podemos encontrar también una imagen similar, digamos, descripción que las hago. Y esto no estoy llevándolos como tarea, pero sin embargo, ¿cierto?, en el caso de que hubiese dado esto como tarea, era simplemente reconocer en esta imagen estos tres elementos, o bien en este enunciado, ¿cierto?, construido a partir de ellos, reconocer cuál es el sujeto, cuál es la variante y el objeto. Yo los planteaba toda una idea, una frase, y ellos reconocían, los compañeros reconocían cuál es el objeto, cuál es el soporte y cuál es la variante. Y todos coincidían, ya estaban entrenados, compañeros. Alguien fallaba, sí. Entonces, ¿por qué fallaba? Porque no hay entrenamiento, ¿no?, de reconocer. Y en algunos casos, el objeto se mimetiza con el soporte, y el soporte a veces entra como objeto. Es interesante. Los soportes siempre son contextos, ¿no? Pero a veces los contextos hablan más que los personajes, ¿sí? Por ejemplo, una mañana, ¿cierto?,
de viento, el viento protagoniza todo, muerte, enfermedades. Por ejemplo, para nosotros podría ser el coronavirus, ¿no es cierto? Viene a ser casi un soporte de nuestras vidas, todo eso, pero sin embargo, esto puede sobreponerse como objeto importante. De eso nomás hablamos. La televisión, etcétera, empezó a hablar el 2020 por eso, ¿no? ¿Sí? Guárdate en casa, quédate en casa. A ver, estudien eso y su contexto más. Toda una tesis de licenciatura que tiene que ver con intereses incluso, ¿no? Como el contexto le ha hecho hablar a la televisión, le ha hecho decir, quédate en casa. Que el contexto, la enfermedad, te está haciendo decir eso. Bien, compañeros, hasta aquí, preguntas. Licenciado, buenas noches. ¿Les puedo hacer una pregunta? Adelante. Dale. Danele. Creo que no me estoy licenciado. Voy a... Un minuto, por favor, es que no... Tal vez la conexión, ¿no? Lo estoy cortando, licenciado. O un momentito, espera, y mientras tanto otro participa. A ver. ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo les pareció este tema? A ver. Hay algo más que quiero decirles, pero eso el día de mañana voy a desarrollar. Y respecto a el signo y su taxonomía, eso más quiero que sobrelleven ustedes debates. Sobre todo vamos a hablar de las frutas y las bebidas, los colores, los sabores, etcétera, ¿no? Que plantea en la taxonomía. Muy bonito, clasifica sobre todo. Ya, entonces. Licenciado, ahora sí. Es que mi conexión está un poco mal, licenciado. Ahora sí puedo hacer la preguntita, por favor. Adelante. Ya. Licenciado, cuando usted menciona el soporte, usted menciona que son contextos, ¿verdad? Es decir, respecto al objeto y al... perdón, me estoy confundiendo, licenciada. Cuando habla usted de variante, son cualidades que poseen el soporte y el objeto, ¿verdad? Es decir, en este caso, si el objeto es Pedro, quiere decir, una variante sería que Pedro está triste, ¿cierto? Sí. Y en el caso del soporte, ¿cómo sería una variante, licenciado? Eso, por favor. Del soporte. Sí, sí, licenciado. Es una mañana fría, ¿cierto? Que obstaculiza, digamos, ¿no? La mañana fría obstaculiza que el buen, qué sé yo, recorrido, o qué sé yo, la apertura de las tiendas, ¿no? Está tomando, digamos, otras acciones, el frío, digamos, ¿no es cierto? Ese soporte, ese contexto, ¿sí? Le está haciendo desarrollar otro tipo de acciones. Esa mañana lluviosa trae consigo, puede ser, qué sé yo, inundaciones en algunos sectores, etcétera, ¿no? Entonces, le está dando, digamos, un ribete de detalle, por lo tanto, los acontecimientos se enriquecen para poder decir. En cambio, en la persona, en el sujeto, puede decir, Pedro, ¿no es cierto?, que sale de paseo, etcétera, tiene una mirada, ¿cierto?, alegre, ¿cierto?, qué sé yo, con ganas de hablar, con la posibilidad inspiradora, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que orbitan en torno de ese sujeto como detalle es el soporte, ¿verdad? Entonces, y le está dando a la vez, ¿cierto?, de ello, esas variantes están surgiendo en torno de esos primeros actos. Las variantes, ¿cierto?, ya son cualidades específicas que van enriqueciendo el relato, ¿sí? Van describiendo. Yo lo decía en el sentido de que, por ejemplo,
Si leéramos el nombre de la rosa, a ver si me recuerdo bien, la tercera parte, el tercer día, por día son 7 días, ¿no? El tercer día, resulta de que cuando Atso llega al portal de la iglesia, en la abadía, empieza a describir, todo empieza a describir, hace una verdadera topografía. ¿Y qué es una topografía? Una lectura de todas las señales que están dibujadas ahí, demonios, ahí están los ministros, ahí están las cabezas de los Dráculas, todo empieza a imaginar, ¿no? El cielo primero, después el infierno, a partir de las descripciones de sus imágenes, cómo han tallado realmente el portal. Entonces, toda esa descripción lo llamamos topografía. Entonces, se hace una ficha topográfica para decir, a ver, salgamos a la plaza, ¿sí? Y me la van a empezar a dibujar con escritura, todo lo que ven. Y al otro lado, se llama la topología, van a interpretar todo lo que han visto. ¿Sí? Entonces empezamos a leer los signos de la realidad, no solo lo que está escrito, lo que no está escrito, pero te está interpelando, ¿verdad? Nos está interpelando, al decir, nos está hablando la realidad a partir de sus modos, de sus direcciones, de sus estados, diríamos, de situación, todo ello, ¿no? Entonces, qué bonita mañana, dicen, ¿no? ¿Sí? Qué bonita mañana. Mira, hay unos pajaritos, etcétera. Parece inspiradora incluso para poder salir a pasear. Pero que hay días tan horrendos que, bueno, nos cesamos la cortina y nos dormimos, ¿verdad? Porque es así. Entonces, imaginemos de que a eso alude sobre todo con lo figurativo Barthes, ¿no? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Le quedo agradecida. Bien. Bien, compañeros. Entonces, quedaremos acá y se me quedan mis dos compañeros que tienen que dar la evaluación. Les voy a plantear preguntas orales aquí, ¿ya? Entonces, así como vamos a salir. Entonces, con los demás compañeros el día de mañana, igual vamos a evaluar y entonces igual vamos a estar en la perspectiva de terminar este tema y luego vamos a entrar en lo que corresponde a el pragmatismo de Peirce, ¿no? Entonces, quedaremos acá. Muy bonito el tema y bueno, habrá un momento en que podamos volver a hablar, tal vez con Greimas, ¿ya? Adelante, Wilson, algo que... Está bien, muchas gracias, Lick. Licenciado, la evaluación, ¿a qué hora es? No, después de esto, sí, se me quedan, sí, las dos personas. 7, no, para el día de mañana. El día de mañana, sí, a las 7 va a ser. ¿Sí? Ya. Ya, muchas gracias, licenciado. Que tenga buenas noches. Un poquito más para recorrer el día. Lice. Buenas noches. Adelante, Moisés. Lice, ¿va a tener la misma hermenéutica? Dime, Moisés. La prueba de mañana. ¿Va a tener la misma hermenéutica mañana la prueba? Va a ser ahora. No, va a ser diferente, porque es prueba oficial, ¿no? Está en el programa. Ya, léalo bien. Sé que ustedes son más hábiles que incluso que otras generaciones. Dice que Listo, ahora listo. van leyendo de atrás para adelante, de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Hay arte de leer, ¿no? Ya. Bien, entonces adiós, compañeros. El día de mañana. ¿Sí? Listo, listo, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Chao. Hasta mañana, Licen. Hasta luego, Lick. Hasta mañana. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, Lick. Chao, compas. Éxito a los colegas que dan examen hoy.
Bien. De Noemí, Viviana, Vera, Dio, ya no. Tu examen.